Hola a todos, les deseo un buen día. Hoy vamos a explorar un giro en la historia entre Alex Mai, la señora Phuang y Tuna. Finalmente Alex ha recibido pruebas de que alguien de la familia falsificó un contrato, y cuando le mostró todo a su madre, la señora Phuang silenciosamente puso a prueba a Mai. Verán cómo Mai intenta manipular la verdad y culpar a Tuna. ¿Cómo reaccionará la señora Phuang cuando ya conoce toda la historia gracias a lo que Alex le contó? ¿Y cómo elegirá Alex en quién confiar? Si encuentran esta historia interesante, no olviden suscribirse para no perderse los próximos videos. La cuchara de porcelana tembló levemente sobre el plato cuando Mai la dejó. «Tía, ¿sabes cuánto me importa Alex y la empresa?», dijo ella, con voz suave, bajando las pestañas de forma que parecía estar triste. Pero últimamente él no es el mismo. Desde que comenzó a cuidar tanto de Tuna se distrae mucho. Tal vez por eso malinterpretó el informe. Tal vez. Se detuvo un momento dejando que la insinuación flotara en el aire silencioso del café. Tal vez por culpa de Tuna. Al otro lado de la mesa la señora Phuang no parpadeó. La luz de la mañana entraba por los grandes ventanales, convirtiendo el vapor de su taza de té en una ligera niebla plateada. Ella sostenía la taza con ambas manos, casi como para calentar sus manos. Sin embargo, su mirada no era cálida. Ya había escuchado la historia, ya conocía la verdad, y la había escuchado de Alex. ¿Malinterpretación?, repitió lentamente su voz tranquila, casi suave. «¿Dices que mi hijo leyó mal lo que estaba claramente frente a sus ojos?» Mai levantó la cabeza de inmediato, sus ojos brillando con emociones cuidadosamente controladas. «Solo me preocupo por él», tía, respondió ella sonriendo, pero con un leve temblor en la comisura de los labios. «Sabes lo serio que es, pero con toda la presión y con él corriendo detrás de Tuna, tal vez estaba demasiado cansado para ver claramente las cosas. Tengo miedo de que alguien haya aprovechado mi cuenta o mi nombre para hacer esto». Aunque sus palabras no fueron altas, cortaron el suave murmullo de la música en el café, rompiendo el acto de Mai. Por primera vez apareció una mirada afilada en los ojos de la señora Phuang. «Antes de que digas algo más», dijo suavemente, «déjame recordarte, Alex no me contó una historia. Él me mostró pruebas». Mai se quedó quieta. «¿Qué te mostró?», comenzó cautelosamente. La noche anterior, la sala de estar estaba llena del aroma de las flores de orquídea y jazmín que florecen de noche. El televisor estaba apagado. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj y el ruido del papel cuando Alex abrió el expediente de investigación sobre la mesa baja. Su corbata ya había sido quitada y las mangas de su camisa estaban remangadas. Su cansancio era evidente, como si una capa de polvo se hubiera quedado pegada a él después de una larga tormenta. Mamá dijo con voz rasposa y cansada: «Necesito que veas esto. No quiero creerlo. Por eso contraté a un tercero. Nadie en la empresa sabe quién es este tipo. Pero los registros de inicio de sesión, el tiempo de edición y los registros de acceso al contrato falso, todos apuntan a la misma cuenta». Señaló una sección marcada con su dedo. El nombre le dejó un sabor amargo en la boca. La cuenta de Mai. La señora Phuang escuchó en silencio, leyendo cada página, cada línea, el resumen del investigador, las marcas de tiempo, la secuencia desde el borrador hasta el último documento, los intentos de borrar las huellas después de que el contrato falso fuera entregado, incluso los registros de transferencias internas relacionadas con el dinero perdido. Cuando cerró el expediente, la luz de la lámpara de mesa junto al sofá parecía desvanecerse. «¿Has verificado al investigador?», preguntó ella. «Sí», respondió Alex de inmediato. «No tiene relación con nadie de adentro. Revisé su trabajo. Incluso le di una pista falsa una vez para ver si informaba algo, solo para complacernos. No lo hizo. Solo envió lo que podía probar». Su voz se quebró al decir la palabra probar. «¿Y qué dijo Mai cuando le preguntaste?», continuó ella. «Aún no he confrontado con ella», admitió él. «Quería hablar contigo primero. Me siento culpable. Yo la metí en la familia. Yo le dije que era confiable. Y ahora…» Se detuvo, su mirada bajando hacia sus manos.
En ese momento la señora Puang vio más que solo arrepentimiento. Vio miedo, no miedo a perder la cara, sino miedo a que alguien lastimara a las personas que él amaba. ¿Te preocupa la empresa?, preguntó suavemente. Me preocupa todo, dijo él. La empresa, mamá, y especialmente Tuna. Si alguien en la empresa está dispuesto a jugar con contratos falsificados y dinero, entonces involucrar su nombre en un escándalo sería fácil. No quiero que ella ahí sea culpada por algo que no hizo. Cuando mencionó el nombre de Tuna, los hombros de Alex se relajaron sin que se diera cuenta. Su expresión cambió, y eso más que el informe le dijo a la señora Puang lo que necesitaba saber. Ella cerró el expediente y puso su mano sobre la suya. Hiciste bien en descubrir la verdad, dijo ella. Déjame a mí el siguiente paso. Déjame escuchar cómo lo explica Mai cuando yo ya sé lo que realmente pasó. Ahora en el café, esa promesa flotaba entre ella y Mai como una línea invisible. ¿Qué me dijo Mai finalmente? La señora Puang respondió volviendo su mente al presente, lo suficiente como para saber que no se equivocó. Los registros de inicio de sesión, los tiempos de edición, los intentos de borrar rastros en el sistema, todo proviene del mismo lugar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Mai apretó la taza de té entre sus manos. Tía, puede que alguien haya usado mi computadora, dijo rápidamente. Mi computadora de trabajo no se bloquea frecuentemente. A veces la dejo abierta para imprimir documentos. Alguien pudo haberlo hecho. ¿Y qué hay de los accesos tardíos desde tu apartamento?, preguntó la señora Puang con tono calmado. También fue otra persona. Un segundo Mai olvidó cómo respirar. Luego sonrió. Era una sonrisa tenue tan hermosa que casi tuvo éxito. Tía, no entiendo cómo eso pudo haber sucedido, respondió suavemente. Nunca haría nada que lastimara a la empresa ni a Alex. Tal vez el investigador cometió un error o alguien hackeó mi cuenta, pero juro que no hice nada malo. Levantó la vista dejando que sus ojos brillaran. Si Alex realmente cree que yo hice esto, susurró entonces, tal vez sea porque su mente está en otro lugar. Ha pasado demasiado tiempo con Tuna. Las emociones pueden nublar el juicio. Sé que le importa mucho ella. Tal vez ella le dijo algo, o quizá él quiere protegerla. Y su nombre esta vez fue una advertencia. Este problema es sobre un contrato falsificado y dinero robado, dijo la señora Puang con voz firme. No metas a Tuna en esto para protegerte a ti misma. El aire entre ellas inmediatamente se volvió frío. Mai intentó recuperar el control, pero su mirada volvió a caer como la de una niña regañada. No quise culparla, susurró. Solo me preocupaba que él pudiera estar influenciado, eso es todo. No quiero que me malinterpretes, tía. No te estoy malinterpretando, respondió la señora Puang. Alex no regresó a casa con sospechas vagas. Regresó con pruebas y me dijo todo antes de llamarte aquí. Esas palabras cayeron con más peso que cualquier otra cosa. Él me dijo todo, continuó su tono educado pero implacable. Hoy vine aquí para ver si tu explicación coincidía con lo que ya sé. Y no coincide. Una pequeña grieta apareció finalmente en el rostro de Mai. Sus párpados temblaron ligeramente, pero sus ojos ya no eran suaves. Se volvieron calculadores. «¿Tía, me estás acusando?», preguntó. «No soy jueza», respondió la señora Puang, «pero soy madre y empresaria. Cuando las pruebas apuntan a una dirección y la persona frente a mí intenta ocultarlo tras el nombre de otra, especialmente el de una chica que no ha hecho más que ayudar a mi hijo, estaré atenta». Puso unos billetes ordenadamente bajo la taza de té y se levantó. «Si realmente no tienes nada que esconder, no tendrás miedo de lo que pase después», dijo. «Pero si tienes miedo, tal vez ese miedo te esté diciendo lo que todos nosotros no hemos dicho aún». La sonrisa de Mai se congeló. «Lo entiendo», suspiró. «Bien», respondió la señora Puang. La miró por última vez, sus ojos tranquilos, pero llenos de una ligera decepción que dolía más que la ira, y luego giró y salió bajo la luz brillante de la mañana. Tan pronto como la puerta del café se cerró detrás de ella, la luz pareció cambiar. Los hombros de Mai se hundieron.
Las esquinas de su boca cayeron. La dulzura desapareció de su rostro como una máscara que se quemó por estar demasiado cerca de una llama. Murmuró bajo su aliento metiendo los dedos en el cuero de su bolso. Alex realmente le dijo todo a ella. Miró su reflejo en la ventana, el vestido suave, el cabello ordenado, el maquillaje perfecto, luego miró la frialdad rígida en sus ojos. Por ella susurró, siempre por ella. Afuera, el tráfico seguía ruidoso. La gente pasaba por allí. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Por dentro, Mai sacó su teléfono y hizo una llamada. Su voz ya no tenía ni un atisbo de cortesía. Descubre quién contrató a Alex, dijo en voz baja. Nombre, antecedentes, todo. Quiero saber exactamente quién ha estado hurgando en mi cuenta. Colgó antes de que la otra persona pudiera decir algo. Si Alex había elegido un bando, si confiaba en un extraño con el informe y esa chica estaba en la granja en lugar de la persona que había estado a su lado en la oficina durante todos esos años, entonces ya no tenía razones para seguir fingiendo que no sabía nada. Al otro lado de la ciudad, la luz del sol se filtraba a través de las paredes de cristal de la oficina de Alex. El informe estaba nuevamente abierto sobre su escritorio. Las líneas marcadas seguían allí, las pruebas frías como siempre. Pero ahora, el teléfono estaba al lado con la pantalla encendida mostrando el último mensaje de su madre. Ella está tratando de culpar a Tuna. Cree que no sé la verdad, ten cuidado, Alex. Ella no es la chica en la que solías confiar. Su mano apretó el borde de la mesa. En ese momento algo se calmó dentro de él. No solo dudas, sino una decisión. Tomó el teléfono y escribió un mensaje corto. Mai, ven a mi oficina esta noche. Necesitamos hablar sobre el contrato y lo que le dijiste a mi madre. Lo envió. En algún lugar de la ciudad, una notificación apareció en la pantalla de Mai. Ella leyó el mensaje lentamente, una sonrisa amarga y sutil se dibujó en sus labios. Así que realmente le contaste todo, Alex, susurró. Tú y tu pequeña. Sus dedos pasaron por el teléfono por un segundo, luego bloqueó la pantalla y lo metió en su bolso. Está bien, susurró. Si quieres la verdad te daré una versión que nunca olvidarás. El atardecer aún no llegaba, pero la oscuridad entre ellos ya comenzaba a extenderse. Cuando el sol se ponía detrás de los edificios, la oficina de Alex se sumió en una luz dorada. Él estaba junto a la ventana, su abrigo ya fuera las mangas remangadas y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear bajo sus pies. El informe seguía abierto sobre el escritorio, pero él no lo miraba. Estaba repitiendo las palabras de su madre en su cabeza. Ella está tratando de culpar a Tuna. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. Adelante, dijo. La puerta se abrió y Mai entró vestida con una blusa clara y una falda ajustada a cada línea de su cuerpo cuidadosamente preparada. Su sonrisa era pequeña, pero algo astuta, preocupada, suave, casi tocando el dolor. Alex dijo cerrando la puerta detrás de ella. Vine tan rápido como pude. Él se giró lentamente poniendo su mano en el respaldo de la silla en lugar de rodear el escritorio. Gracias por venir, respondió. Ella se acercó, pero no demasiado, como si quisiera respetar su espacio, pero también recordarle en silencio la historia que compartían. Esta mañana hablé con tu madre, comenzó suavemente. Creo que hubo algún malentendido. Ella parecía muy distante conmigo. Temía que pensara que yo estuviera involucrada en el contrato falso. Alex levantó una ceja. Ella lo piensa, dijo con simpleza. Porque ella vio las mismas pruebas que yo. Los dedos de Mai se apretaron a los lados. Un informe puede estar equivocado, dijo su voz temblando ligeramente. La gente puede manipular los sistemas. ¿Sabes eso? Y últimamente tienes tantas cosas en la cabeza cuidando la granja, yendo y viniendo para ver a Tuna. Tal vez alguien está aprovechándose de eso para ir en tu contra nosotros. Ella dio un paso cauteloso hacia adelante, su mirada brillante. Alex, siempre he estado a tu lado, susurró. Estuve contigo cuando nadie creyó en tu nueva estrategia. Me quedé tarde haciendo todos los informes y manejando a los clientes. De verdad arriesgaría todo, ¿por qué?
Un contrato falso, algo de dinero perdido. Él no se movió. Dime algo, Mai dijo en voz baja. Cuando estuviste con mi madre en el café, ¿por qué mencionaste a Tuna? Mai se tensó por un momento. Solo me preocupaba, respondió rápidamente. Pensé que tal vez él estaba demasiado cansado o distraído. No quería culparla. Solo... Le echaste la culpa, Alex, la interrumpió su voz aún tranquila. Insinuaste que como pasaba tanto tiempo con ella, yo malinterpreté las pruebas, que ella nublaba mi juicio. Se movió alrededor del escritorio, acortando la distancia entre ellos lo suficiente como para que no pudiera ocultarse. Hay algo que no sabes, continuó. Le mostré el informe a mi madre antes de que ella te llamara. Ella ya lo sabía todo cuando se sentó contigo. Cuando intentaste culpar a Tuna, no solo mentiste a ella, sino que demostraste que el informe era correcto. Sus ojos destellaron con dureza antes de que pudiera controlarse. Alex, eso no es justo, dijo su voz endurecida. Tengo miedo, estoy acorralada. Cualquiera en mi lugar habría entrado en pánico. Solo mencioné a ella porque ella te ha cambiado. Vas a la granja cada vez que tienes una oportunidad. Confías más en ella que en las personas que han estado a tu lado durante todos estos años. ¿Cómo se supone que me sienta yo? No importa cómo te sientas, respondió él suavemente. No tienes derecho a usar su nombre para salirte con la tuya de lo que has hecho. Un silencio envolvió el espacio entre ellos. Él volvió a la mesa y levantó otro expediente, el que el investigador había entregado esa misma tarde. Le pedí que revisara todo, dijo Alex. Por si acaso me equivoqué, por si alguien accedió a tu cuenta sin que lo supieras. El corazón de Mai latió con fuerza. Intentó forzarse a preguntar. Él siguió el acceso tarde en tu red. Él consiguió el video de seguridad de cuando saliste de la oficina después de medianoche, en las noches en que se hicieron modificaciones. También encontró los intentos de borrar parte de los registros del servidor. Él se detuvo, sus ojos fijos en los de ella. Desde tu computadora. La calma de Mai se rompió. En un instante la inocencia que había entrenado se deshizo y algo áspero acorralado brilló en su mirada. Así que ya tomaste tu decisión, suspiró. Aunque diga lo que diga, ya elegiste confiar en un extraño con un portátil en lugar de confiar en mí. Yo elijo confiar en lo que se puede probar, dijo él suavemente. Y elijo confiar en las personas que nunca intentan protegerse a sí mismas echándole la culpa a otros. Cerró el expediente y lo dejó a un lado. A partir de hoy tu acceso al sistema interno está suspendido. El Departamento de Seguridad te acompañará para limpiar tu escritorio. Recursos Humanos se encargará del resto. El pecho de Mai subía y bajaba con rapidez, una risa nerviosa. Escapó antes de que pudiera detenerla. Así que... ¿es así?, susurró. Después de todo lo que hice por ti, por esta empresa, me echas y te vas a la casa de bambú con esa chica simple que no sabe nada de este mundo. La mandíbula de él se apretó. No hables de ella así. ¿Por qué no dijo ella de repente, su voz aguda? Porque ella te hace sentir como un héroe, porque te mira como si pudieras arreglarlo todo. ¿Sabes cuántas noches me quedé aquí corrigiendo tus errores, llenando los vacíos, haciendo que los números se vean correctos, para que tu plan no se derrumbara? Sus ojos estaban mojados ahora. No era pura tristeza ni pura ira, sino algo desordenado entre ambas. Fui útil hasta que ya no lo fui, ella dijo. Hasta que encontraste a alguien más suave, más fácil, que no te cuestionara. La respuesta de Alex fue suave, pero fue como un golpe fuerte. Tuna siempre me cuestiona, dijo él. Ella solo no miente. Esas palabras fueron como una bofetada. Durante un largo rato ninguno de los dos se movió. Finalmente él dio un paso atrás y tomó el teléfono sobre la mesa. Le pedí a seguridad que esperara afuera, dijo. Ellos se encargarán del resto. La investigación continuará. Si hay alguna posibilidad de que no hayas hecho esto sola, lo descubriremos. Mai tragó saliva, sus hombros tensos. Alex dijo despacio. Puedes pensar que estás protegiéndola, pero esto no terminará con que yo salga de este edificio. La gente hablará, buscarán a alguien a quien culpar. Y esa chica que estás decidido a proteger, ella, será el objetivo fácil.
Si alguien se acerca a ella, por esto respondió él, sus ojos fríos, tendrán que responder conmigo. Mai mantuvo la mirada de él por última vez. Luego sonrió una pequeña sonrisa extraña, casi tranquila, pero que no tocaba sus ojos. «Espero que ella lo merezca», susurró. Se dio la vuelta y salió por la puerta con los tacones resonando de manera regular sobre el piso. Cuando la puerta se cerró tras Mai, la oficina de Alex de repente se sintió más grande y vacía. Alex se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Durante unos segundos dejó que todo el peso de la traición, los informes y la decisión que acababa de tomar lo aplastara. Y luego, como siempre, últimamente su mente volvió a la granja. Al sonido del viento moviendo los árboles de pomelo, al ruido de una pequeña casa llena de risas silenciosas, a la chica que no sabía que alguien había intentado usar su nombre como escudo. Esa noche, bajo un cielo estrellado y tenue, la casa de bambú emitía una suave luz de una sola bombilla. Tuna estaba sentada en los escalones de madera, el cabello atado de manera suelta con un suéter ligero que abrazaba sus hombros. Sostenía una taza de té caliente en sus manos, con los pies descalzos sobre las tablas de madera frías, escuchando el sonido de los insectos nocturnos. El ruido de una motocicleta familiar cortó la calma. Ella levantó la vista sorprendida. «Alex», lo llamó levantándose cuando él estacionó cerca de la entrada. Él se quitó el casco y aunque la luz era tenue, ella podía ver el cansancio en sus ojos. Pero debajo de eso había algo firme. Ella caminó hacia él preocupada, frunciendo el ceño. «Te ves agotado», dijo suavemente. «¿Pasó algo en la empresa?» Él no respondió de inmediato. En lugar de eso se acercó y por un momento solo se quedó allí respirando en el silencio. El olor a tierra, a naranja y un poco de jabón de su piel. Luego exhaló. «Todo con Mai está terminado», dijo de manera simple. «La he suspendido. La investigación se encargará del resto». Tuna dejó de respirar sorprendida. «¿Por el contrato falso?», preguntó. «Por todo», respondió él. «Ella trató de culparte a ti ante mi madre. Pensó que no sabíamos la verdad». Sus ojos se abrieron. «¿A mí por qué haría eso?» «Porque eres lo único que no puede controlar», dijo él, su voz suavizándose. «Y eres la única en quien nunca he dudado». Ella guardó silencio, la noche resonando a su alrededor. «Alex», dijo finalmente. «No me importa lo que la gente en tu mundo piense de mí. Solo no quiero causarte problemas a ti ni a tu madre si mi nombre hace que las cosas se compliquen». Él negó con la cabeza de inmediato. «Tu nombre es lo único que me recuerda lo que estoy luchando por», dijo. «No dejaré que nadie lo arrastre al fango». Sus ojos brillaron y una pequeña sonrisa inestable apareció en su rostro. «Entonces siéntate», susurró. «Al menos bebe una taza de té antes de que te vayas». Él la siguió hasta los escalones y se sentó junto a ella, sus hombros tocándose de una manera que decía más que cualquier promesa. Durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada. Él la observaba tomar pequeños sorbos de té, mirando la dirección de sus ojos hacia los árboles, hacia una vida simple pero verdadera. Y él sabía con una claridad que le dolió en el pecho que la distancia entre esta casa de bambú y el edificio de oficinas brillante no solo era física, era la distancia entre una mentira y la verdad. Lejos, en un apartamento tranquilo, Mai miraba el techo, el teléfono sobre su pecho, su mente dando vueltas. Le habían quitado su tarjeta de identificación, su acceso y su lugar, pero no le habían quitado lo que aún le quedaba: su ira, su conocimiento y su disposición a vengarse. «Si cree que esto terminó con una suspensión, Alex», susurró en la oscuridad, «entonces realmente nunca me entendió». Sus ojos brillaron en la oscuridad. «Y si ella es la razón por la que te diste la vuelta tarde o temprano, Tuna va a sentir el precio de esa elección». Người mà ông tin nhờ đã biến gặp đối tác của Uzi và nói rằng
trong đó có những lời nói chứa đựng về hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một thét dao vào tim anh. Không thể tin vào cái gì mình đang nghe, thì nặng nề ấn độ mình mà trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụ vỡ trong đầu anh. Khoảng khắc ấy, Fuji cảm thấy một nỗi đau cô đơn sâu thẳm như bị bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là kẹo con không cần, con cần nếu Fuji gần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt mỏi với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng mà có thể nói thêm là tất cả đã quá muộn. Fuji quay lưng đi, trong tay nòng đầy quyết tâm. Anh cũng đi lần này chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã trong ra những đi việc. Để lại mọi thứ như thế, anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai được định định mối quan hệ của mẹ với ông Tuấn. Tất cả sụp đổ khi hết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?